Hola a todos. Esta presentación que compartimos con ustedes, que tiene como tema escritura, fue elaborada por el equipo de lengua de las maestras contenidistas Fiorella Fernández y quien les habla, Elena Ferro, que junto con la maestra directora de los portales educativos, Patricia Pacheco, participamos en el segundo encuentro con distintos actores del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, en este caso maestros directores de los centros de tecnología educativa y maestros dinamizadores. En este encuentro abordaremos la evolución del concepto de escritura y las propiedades de la misma desde la perspectiva sociohistórica. Desde la didáctica recorreremos la normativa vigente, haciendo hincapié en el abordaje propuesto, y trabajaremos un aspecto fundamental para la enseñanza de la lengua, como es la secuencia didáctica, para finalmente sugerir algunos recursos de los portales educativos uruguayos para el abordaje de la escritura en el aula. En este encuentro le pedimos a las maestras que conformaban nuestro auditorio que ingresaran a Menti y que escribieran palabras o expresiones que se relacionen con el concepto de escritura. Palabras y expresiones como producción, proceso, adquisición, código escrito, grafema-fonema, planificación, motivación, alfabetización, comprensión, sistema de signos. Estas fueron algunas expresiones que los maestros dinamizadores y sus directores expresaron en el encuentro. En estas intervenciones se puede apreciar que los maestros poseen conceptualizaciones sobre lo que es escribir y sobre lo que es escritura, las que de alguna manera responden a diferentes teorías lingüísticas y a enfoques de la enseñanza. A continuación, proponemos presentar en forma muy sucinta y esquemática diferentes conceptualizaciones sobre escritura. Iniciaremos entonces con la evolución del concepto de escritura y veremos que desde la tradición clásica, desde Platón, hasta el siglo XX, se reconoce un gran privilegio de la lengua oral sobre la escrita, una oposición de la oralidad y la escritura, y de alguna manera la lengua escrita queda como relegada, subordinada a la lengua oral. En palabras de Martinet, un funcionalista francés, está de alguna manera esta idea o estas ideas plasmadas y nos dice que la escritura es la sierva tardía de la palabra. Es a partir recién del siglo XX, a partir de las ideas de Saussure en su curso de lingüística general, aunque recién en 1996 estas ideas son difundidas por sus discípulos, es que de alguna manera se le otorga a la escritura tangibilidad y visibilidad, ya que ella fija los signos lingüísticos en imágenes convencionales. Queda delegada la función de representación y de alguna manera queda fuera del objeto de la lingüística. Raimundo estudia la bibliografía occidental, donde reconoce el predominio del orden filogenético de los sistemas de escritura. Y nos aporta tres ideas importantes. Nos dice que la escritura representa la escritura como una invención de orden técnico en la que el alfabeto es el instrumento del pensamiento. Por excelencia, reconociéndose que debe aprenderse en un ámbito formalizado de una sociedad. Ideas importantes. La escritura como tecnología, la escritura como instrumento del pensamiento y que debe ser aprendida en un ámbito formalizado. El estructuralista Bloomfield dice que la escritura se constituye en una manera de transcribir por marcas visibles el lenguaje. Es una forma de conservarlo. Balchet, miembro del Círculo de Praga, incluye la escritura como objeto de estudio de la lingüística. Y dice que es un sistema con derecho propio, adaptado para cumplir con funciones propias,
funciones específicas que son muy diferentes a las funciones propias a una transcripción fonética. El psicólogo Luria, ruso, diferencia entre adultos alfabetizados y no alfabetizados y estudia cómo el conocimiento sobre la escritura repercute u opera sobre los procesos de pensamiento. Olson presenta una visión sociocultural y destaca la función epistemológica por su aspecto mnemónico en relación a la memoria y porque invita a ver lo pensado y lo dicho en forma diferente. Nos vamos a detener un poco en el modelo de Gibbon, quien establece modos extremos de usos del lenguaje, donde como si fuera en una línea colocan un extremo el modo pragmático y en el otro extremo opuesto el modo sintáctico. Y nos caracteriza estos modos. Y nos dice que el modo pragmático, los usos del lenguaje, donde predomina un modo más pragmático, están más cercanos a la oralidad. Hay una tendencia a la coordinación, donde los enunciados se estructuran en base a tópico y a comentario. Mientras que en esa línea, en sentido opuesto, encontramos el modo sintáctico, que de alguna manera está más cercano a lo que es la escritura y a lo que son las reglas de la escritura. Los enunciados se estructuran en sujeto y predicado y hay una mayor presencia a la subordinación. Entonces, en esta línea donde encontramos estos extremos, se dan todos los usos del lenguaje que los seres humanos tenemos, ¿verdad? Entonces yo les preguntaría, ¿la escritura de un WhatsApp está más cercano al modo pragmático o al modo sintáctico? Y creemos que va a estar más cerca al modo pragmático, de alguna manera, por que es de alguna manera un uso del lenguaje escrito que presenta claramente el modelo más pragmático del uso del lenguaje escrito. El núcleo de estudio de Ong es la relación entre la oralidad y la escritura. Entonces, ¿qué podemos reconocer de esta lengua oral? Es su carácter natural, ¿no? En un sentido profundo, el lenguaje es sonido articulado y que no solo la comunicación, sino el pensamiento mismo se relaciona de un modo enteramente propio con el sonido. En relación a la lengua escrita, el carácter es artificial y la conceptualiza como una tecnología. Asociamos con el concepto de Raimundo que nos dice que la escritura es de orden técnico. Pero esta es una tecnología particular, ya que está interiorizada y que involucra la transformación de la conciencia. Otro concepto nuevo y muy importante. Entonces, ¿por qué sostenemos que la escritura es una macrohabilidad a enseñar? Porque es una construcción social y cultural compleja que surge en la interacción comunicativa y requiere de la mediación de otro para ser aprendida. Entonces, es un proceso intencional, consciente e individual, pero originado desde lo social. También porque escribir es una actividad intelectual, reguladora del pensamiento, que involucra las funciones psíquicas superiores en tanto opera con un sistema de signos que no viene en nuestra impronta biológica, sino que deben ser aprendidos. Y además porque es una actividad creadora que responde a situaciones para resolver problemas. Definimos entonces la escritura como un sistema de representación abstracto, ya que no existe una relación vinculante entre lo representado y la representación, que se materializa a través de un código, el alfabético, y como un sistema finito de signos arbitrarios que cumple reglas y propiedades como la linealidad, la direccionalidad, la correspondencia gráfica con un valor sonoro y la perdurabilidad. Bueno, ahora sí,
abordaremos desde lo que es la didáctica de la lengua, la escritura. Y con Elena decidimos seleccionar una cita de Teberlowski que nos expresa lo siguiente: nadie se alfabetiza solo, sino a través de un complicado juego de interacciones sociales y de aprendizaje con respecto a lo escrito. De alguna manera, maestros, estos juegos de interacciones sociales y de aprendizaje es tarea de los maestros ponerla en práctica. Desde la normativa encontramos el programa de educación inicial y primaria, donde se presentan distribuidos y secuenciados los contenidos para la enseñanza de la escritura a lo largo de todo el ciclo escolar, el documento base de análisis curricular, que aporta los perfiles de egreso para tercero y sexto, y en lo particular, en lo que refiere a lengua, el aporte de PROLEE, que significa Programa de Lectura y Escritura en Español, que surge en el marco de los proyectos de innovación educativa, con el objetivo de fortalecer el dominio de la lectura y la escritura de los estudiantes, generando distintos materiales. Si hacemos una recorrida por los objetivos programáticos, vamos a ver que en cada uno de ellos aparece una referencia a la escritura, a la apropiación de la lengua escrita, al desarrollo de la capacidad discursiva, a la importancia de reflexionar sobre la lengua, a generar el conocimiento progresivo de estructuras gramaticales, a enseñar nuevas estructuras sintácticas, apuntando al uso, contenido y forma para el desarrollo de la competencia comunicativa. Continuando el recorrido por el programa de educación inicial y primaria, encontramos que plantea que escribir es aprender a emplear las palabras para que signifiquen lo que uno pretende en cada contexto. Es un proceso recursivo de generar ideas, organizarlas atendiendo aspectos lingüísticos, donde tanto la planificación de esas ideas como la revisión se realicen tantas veces como sea necesario, además de ser un proceso dialógico de construcción de significado. En relación a la enseñanza, vincularla con la lectura. Frank Smith nos dice: hace falta leer de una manera determinada para aprender a escribir. Tenemos que leer como un escritor. El documento base de análisis curricular toma conceptos y contenidos programáticos vinculados a los aspectos pragmáticos y al sistema de escritura y elabora un perfil de egreso describiendo qué se espera que el niño haya logrado al finalizar tercero y sexto grado. En este documento se plantea como esencial la enseñanza de la lengua a partir de las prácticas de lectura y escritura, ya que existe una mutua dependencia entre el conocimiento del sistema de la lengua y las prácticas del lenguaje. No es posible realizar prácticas sociales desde el uso sin una gramática de la lengua que la sustente. Como tercer aporte mencionamos el libro Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua de PROLEE. Uno de los aportes que realiza son los componentes implicados en la escritura. Si nos focalizamos en el esquema, vemos como el conocimiento discursivo constituye el marco general en el que acontecen las prácticas de escritura. En este nivel, el sujeto encuentra los conocimientos que le permiten interpretar los actos de escritura en tanto actividad social y cultural. Incluye el conocimiento de los géneros discursivos y el conocimiento de la organización discursiva: narración, descripción, explicación, argumentación. A su vez, en el acto de escritura, el sujeto recurre a su conocimiento lingüístico para seleccionar tanto contenidos temáticos como recursos léxicos y gramaticales que le permitirán componer textos escritos: el conocimiento ortográfico, el repertorio léxico, las estructuras sintácticas, etc. Dentro del conocimiento lingüístico se encuentra el conocimiento del sistema de escritura, que le brinda al sujeto las herramientas para codificar gráfica y alfabéticamente el texto.
Esto involucra también la capacidad del escritor de asociar signos gráficos con uno o varios fonemas y reconocer además el valor normativo y convencional de los signos ortográficos. El desarrollo de este nivel más micro supone necesariamente el desarrollo de los otros niveles, es decir, para poder escribir es necesario que el sujeto desarrolle los 3 tipos de conocimientos. Estos 3 niveles de conocimiento son atravesados por 2 componentes más dinámicos que están presentes en este proceso: el comportamiento escritor y la producción textual. El comportamiento escritor se refiere a la forma en la que el sujeto se comporta en relación con la escritura, en cómo realiza la práctica escritura. Es así que en este componente aparecen elementos de orden sensorial y grafomotrices, presentes sobre todo en las primeras etapas, aspectos cognitivos, tales como la atención y la memoria, y factores psicosociales implicados en las prácticas escritoras. A su vez, la producción textual es un proceso no lineal y recursivo en la cual el sujeto planifica, redacta y revisa su texto. Hace referencia a las relaciones de coherencia y cohesión que el escritor establece en el proceso de producción de un texto. Para que el individuo se apropie de la escritura, es necesario que conozca el sistema de escritura, los procesos que se ponen en juego al escribir y los usos, significados y funciones que ésta desarrolla en su cultura. Otro de los aportes que nos realiza Prolé refiere a los tipos escritores. Esta categorización hace referencia a las características de cada escritor en relación con el nivel educativo por el que transita. Los divide del escritor 1 al escritor 5, siendo el escritor 1 el que no ha ingresado aún al sistema educativo y el escritor 5 aquel que finaliza la educación terciaria. El escritor 2 es el que corresponde al nivel inicial, o sea que comienza la educación formal, y el escritor 3 es el que corresponde a primaria. A su vez, dentro de primaria hace una subdivisión, o sea que hay un 3A y un 3B, correspondiente al que transita los primeros años de educación primaria y al que transita los últimos años de educación primaria. Los tipos escritores no se vinculan forzosamente con la edad. Hay que tener en cuenta que factores socioculturales, psicológicos y biológicos inciden en su configuración. Las categorías de análisis en las que se organizan los descriptores son los componentes de escritura que vimos recién en el cuadro anterior: el comportamiento escritor, el conocimiento del sistema de escritura, la producción textual, el conocimiento lingüístico y el conocimiento discursivo. Otro aporte son los descriptores de los tipos escritores. Estos descriptores nos aportan, valga la redundancia, una descripción exhaustiva de los conocimientos y procesos involucrados en la escritura que evidencia cada tipo escritor en sus prácticas. Y el otro aporte que realiza son los cuadros de progresión de los conocimientos según los tipos escritores, donde allí lo que hacen es nuclear los descriptores de cada tipo escritor en función de cada uno de los componentes. Bien, en esta diapositiva explicaremos la sugerencia que damos desde el equipo de lengua sobre cómo planificar la enseñanza de la escritura. Y de alguna manera elegimos las secuencias didácticas. Para ello nos apoyamos en el libro Los géneros textuales en secuencias didácticas de lengua y literatura, de Riestra, Goicoechea, Tapia, del 2014, donde las autoras nos explican que para enseñar a escribir un género textual determinado, hay que tener en cuenta diferentes abordajes. Acá lo que hicimos fue un poco explicar, dar la definición de lo que es el género textual. El género textual es un modelo textual disponible en su comunidad verbal,
en cada una de las comunidades verbales, pertinente para las propiedades globales de una situación comunicativa dada. Entonces, ¿qué son los géneros textuales? Y bueno, lo literario, los cuentos, las poesías, las canciones, mientras que en el uso no literario, bueno, tenemos diferentes tipos de géneros textuales, desde, bueno, podemos hablar del mail, del uso del WhatsApp, la carta, el informe académico, el artículo de divulgación científica, etcétera, etcétera. Bueno, en estos abordajes diferentes tenemos un abordaje del tipo comunicativo, que tiene que ver con lo que explicó Elena hace un rato sobre ese conocimiento discursivo que tiene que tener el alumno acerca de el para qué se usa, qué estructura tiene ese género textual, que se une un poco también al contenido del sentido, o sea, para qué lo escribimos, qué sentido le damos a ese género textual. Y todo este tratamiento va a tener otro abordaje que es el lingüístico, que va a atender a la forma. Por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es enseñar a escribir mails, ¿no? Va a tener una forma lingüística determinada si nosotros realizamos un mail formal o si escribimos un mail informal, donde el destinatario es conocido por nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, va a tener un tratamiento impersonal, si tenemos el sé impersonal, si tenemos una distancia con ese destinatario. Y si no, va a tener un tratamiento más de tú, más de vos, ¿no? En lo que se refiere al uso de pronombres. A una cosa importante, que este libro sobre los géneros textuales en secuencias didácticas en lengua y literatura, los ejemplos que proponen estas escritoras son para la enseñanza en educación media y en educación terciaria. Pero nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, readaptar lo sugerido por estas argentinas y llevarlo a educación primaria. Según presentan estas autoras, esta secuencia duraría más o menos aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, y estaría compuesto por 4 etapas. Después les vamos a explicar que nosotros le agregamos una quinta etapa porque nos pareció pertinente. Ellas sugieren una etapa 1, donde se realice la presentación del proyecto a los estudiantes. O sea, de alguna manera tiene que haber una explicitación del trabajo sobre el género para conocer las características con el fin de producir un texto de este género. O sea que el alumno tiene que ser consciente de que se le va a enseñar a escribir determinado género textual. Esto permite ver esta tarea, este proceso de escribir, bueno, especialmente como un proceso, pero también como un producto, porque al fin de la etapa, la idea es que podamos realizar un producto final sobre el género enseñado. Esto permite de alguna manera la autorregulación del aprendizaje. Sugieren una segunda etapa donde se plantee una consigna de producción sin ninguna orientación. En esta consigna, los insumos que va a recoger el docente a partir de esta consigna le van a permitir planificar lo que viene después, que es la etapa 3. En la etapa 3, estas escritoras lo que sugieren es armar talleres, ¿no? Talleres donde se aborda el uso, el sentido y la forma de este género textual, ¿no? Entonces, bueno, según sea el género, ¿no? Se van a abordar los tipos de voces, la identificación, la función y las características de organización discursivo-textual, el reconocimiento de secuencias textuales, de que en el género textual, bueno, puede ser que haya secuencias narrativas, secuencias descriptivas, dialógicas, secuencias expositivas, y después las unidades lingüísticas,
qué verbos se utilizan, en qué tiempo, por ejemplo, el uso de los adjetivos, el uso de determinadas estructuras gramaticales. Y bueno, sí, contenidos gramaticales específicos, ¿no? Y bueno, y acá me voy a detener un poquito porque de alguna manera en este momento es que de alguna manera fomentamos lo que es las actividades metalingüísticas. O sea, eso de enseñarle al alumno a reflexionar sobre el idioma, ¿tá? Sobre la lengua. No se olviden que nosotros estamos trabajando con estudiantes de español, o sea, donde la lengua española es su lengua nativa. O sea, ¿qué le tenemos que enseñar nosotros? Y bueno, lo que le tenemos que enseñar es a reflexionar sobre la lengua y a darle los contenidos, los conocimientos epistemológicos para que refuercen esos conocimientos praxeológicos que también los tienen por ser hablantes nativos de esta lengua. En la etapa 4 tenemos la etapa de producción final, donde habría una evaluación formativa. El docente retroalimenta en forma individual la producción de cada alumno, o sea, el alumno vuelve a hacer ahora sí una producción final aplicando, ¿sí?, todo lo enseñado en los talleres. El docente realizará una corrección individual donde realizará esta retroalimentación individual y personal. Nosotros agregamos esto, ¿no? Esta quinta etapa, que es la planificación de nuevas intervenciones docentes. De alguna manera no lo quisimos dejar acá esta secuencia y consideramos que es muy probable que a partir de estas producciones finales encontremos cuestiones para seguir trabajando, ¿no? Quizás de la secuencia descriptiva específicamente, quizás el abordaje del verbo como categoría gramatical. La idea es que esta secuencia se continúe trabajando y bueno, quizás después sí retomando o trabajando en otro género textual. Queríamos compartir con ustedes, además, algunos aportes desde la práctica y para la práctica. Como buscamos que el niño sea un participante activo de su proceso de aprendizaje, tenemos que proponer actividades que impliquen desafíos cognitivos. Para esto es fundamental que la consigna que le demos constituya un verdadero desafío, que sea contextualizada y que tenga una finalidad en sí misma. De ahí que se plantee como necesario el reflexionar sobre el carácter ficcional, debido a que en muchas ocasiones tendrán que representarse el supuesto contexto. Lo que buscamos es motivar al niño para que ponga en juego sus habilidades. Si bien sabemos que la motivación es intrínseca, el docente puede promover la aparición de la misma con el planteo de situaciones auténticas de escritura. Creemos que la elaboración de rúbricas es un elemento importante que complementa la tarea, no solamente como un instrumento de evaluación del proceso, sino que brindada desde el comienzo se convierte en una hoja de ruta para el aprendizaje del niño. Hoy hablamos de la escritura como un proceso recursivo. Si en esa rúbrica escribimos los descriptores como progresiones, podemos focalizar la atención en uno de los aspectos para promover la autonomía y la metacognición. En definitiva, nuestra propuesta tiene que promover el desarrollo de habilidades lingüísticas en situaciones auténticas de aprendizaje para el logro de la competencia comunicativa. Iniciamos entonces esta parte 3 de este encuentro, donde vamos a elegir algunas propuestas de los portales educativos, tanto del portal Uruguay Educa como el repositorio Ceibal, para mostrar algunos recursos donde se trabaja especialmente la enseñanza de la escritura. Estos recursos educativos abiertos
tanto del portal Uruguay Educa como de Plan Ceibal, están a disposición, como ya dijimos, de estudiantes y docentes, sin que haya la necesidad de pagar, ya que son libres de uso y presentan licencia Creative Commons. Es importante destacar sobre estos repositorios que todos los materiales que se encuentran allí están seleccionados y confeccionados por maestros uruguayos, donde de alguna manera los adecuamos, los confeccionamos de acuerdo a lo que es nuestra realidad, de acuerdo a lo que es nuestra normativa. Bien. Bueno, en relación al repositorio de Ceibal, acá estamos sugiriendo dos objetos de aprendizaje. Uno que es destinado a partir de inicial, ¿sí? Recordamos esta distinción, inicial como un recurso destinado al docente, donde el docente es el mediador, ¿no?, entre el alumno y el objeto de aprendizaje. Recurso escribimos listas y bueno, está de alguna manera diseñado para que el alumno al finalizar el recurso pueda ampliar sus conocimientos sobre lo que es una lista, ¿no? En la ficha de ese recurso aparece una cita de Tversky, quien nos hace referencia sobre la importancia de la escritura de este género textual, de la reflexión sobre este género textual, trabajar con el alumno este conocimiento discursivo, para qué elaboramos listas, cómo las realizamos, cuándo las realizamos, qué usos tiene esa lista, qué estructura tiene. ¿Tá? Bueno, creo que es y ya les digo, está destinada para a partir de inicial. Creo que quizás hasta un segundo año podría adecuarse su contenido. Y el otro OA, está destinado a maestros. Sí, este OA está destinado a maestros. Este OA se realizó en marzo del 2020, mayo del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, con una incertidumbre muy importante, donde los maestros estábamos, nuestra comunicación con los alumnos era, bueno, por videoconferencia, pero también era por el aula CREA. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer es identificar como recurso potente, como lugar potente de enseñanza de la escritura, temas de discusión. Recordemos que temas de discusión es como un foro, ¿no?, del aula CREA en particular. Cuestiones importantes que me parece que de alguna manera favorecen la enseñanza de la escritura. Recuerden que en la escritura de foros las intervenciones tienen que ser cortas, hay que utilizar un lenguaje formal, hay que utilizar las reglas de la escritura. Bueno, ¿por qué no enseñar a escribir en ese poquito, digamos, con poca escritura, ¿no? Porque a veces los maestros nos enfrentamos a corregir un montón de escrituras de nuestros alumnos y bueno, sabemos que es un trabajo bastante tedioso, ¿verdad? Pero en cambio, si acá lo que hacemos es corregir quizás 3 líneas, no va a ser ese trabajo tan pesado, ¿no? Es importante entender que además todos los alumnos pueden leer todas las intervenciones que le hace el docente. También se puede trabajar en forma conjunta, por ejemplo, la reescritura o el trabajo sobre una intervención. Bueno, creo que es un espacio muy potente para la enseñanza de la escritura.
La propuesta del portal Uruguay Educa tiene como objetivo la creación de contenidos y la adaptación de recursos digitales para potenciar el trabajo de los docentes y mejorar así la calidad educativa de los aprendizajes. La propuesta fundamentalmente apunta a acompañar la tarea del docente y en la estructura del recurso generalmente se brindan sugerencias para posibles recorridos para el abordaje de los distintos contenidos programáticos. Este posible recorrido, el docente lo desarmará y lo armará, adecuándolo al contexto particular de trabajo, porque no pretende de ninguna manera ser ni una receta ni tienen un único recorrido posible. En esta oportunidad seleccioné el recurso llamado Textos que explican, y en el mismo se realiza la sugerencia de una secuencia de actividades. Básicamente, el recurso lo que busca, lo que persigue, es lograr que el niño adquiera las competencias necesarias para comprender y diferenciar los textos explicativos de otros tipos de texto, para que finalmente pueda producir su texto en forma coherente, ordenada y utilizando los distintos recursos explicativos. Por eso en este recurso se presentan 2 textos modelizantes para que se identifiquen allí los distintos recursos explicativos, las funciones del lenguaje, para que realicen un paralelismo destacando la función comunicativa, el receptor, el objetivo que se persigue, la forma de presentar la información, los tiempos verbales recurrentes, para que, finalmente todo eso aparezca reflejado de alguna manera y con la intervención docente adecuada en un texto, en una producción propia del niño. El otro recurso que seleccioné es la carta informal, que contiene una presentación donde se aborda qué es una carta, sus partes, cómo es la estructura, los saludos y las despedidas más convencionales, que el docente puede trabajar con los niños en clase esa presentación y después lo que el recurso presenta es una propuesta de escritura auténtica, ya que propone el juego del amigo invisible, donde el niño tiene que escribir una carta a un compañero dando pistas acerca de su identidad. En el recurso se propone una metodología de taller para mejorar la competencia en comunicación lingüística mediante la reflexión en pequeños grupos acerca del uso adecuado del lenguaje para el texto producido. Y después se realizan sugerencias, como por ejemplo que finalmente el niño escriba una carta y se envíe. Como les decía hoy, todo es susceptible de las modificaciones que el docente crea pertinente, y el orden de las actividades queda también a criterio del docente. Durante el encuentro estuvimos hablando de la importancia de generar situaciones de escritura auténtica. La técnica del RAFT lo habilita. Este modelo de trabajo permite redactar consignas en las que se le propone a los alumnos un contexto que permite construir una solución a un problema en una situación comunicativamente válida. ¿Qué significa RAFT? La R corresponde al rol desde el que el alumno puede desarrollar su producto. La A es la audiencia a quien va dirigido el producto que va a desarrollar. La F el formato que tomará el producto final. Y la T es el tópico o tema que el docente elige y genera la situación problema. Hay 2 formas de llevar adelante esta técnica. Una de ellas es que el alumno elija el recorrido que quiere hacer, elige el rol, a quién va dirigido y en qué formato. Y la otra forma es que el docente sea quien determine ese recorrido. Por ejemplo, para el ejemplo de hoy pusimos: desapareció la cartuchera de una niña de 6º año.
Entonces, el docente puede decirle, bueno, hoy quiero que asumas el rol de maestro, que le va a escribir a la directora un mail narrando lo sucedido o haciendo un listado de las acciones que hemos llevado adelante. Puede ser utilizada esta técnica también como técnica de evaluación. ¿Cuántos RAF existen? Tantos como el docente quiera. Una vez seleccionado el tema y donde quiere hacer foco, elige las distintas variedades que quiere poner en cada una de las del rol, de la audiencia y del formato, y de esa manera puede utilizar y hacer sus propios RAF. Otra técnica de escritura es el tatetí. El niño deberá hacer 3 en línea, 3 actividades, pero solamente de la manera en que se indica en el diagrama. No importa el camino que elija, la consigna es que siempre deberá pasar por el centro. Es conveniente que se paute el trabajo para la realización de las tareas y se explicite la forma en que se va a hacer la entrega del producto final. En este ejemplo, elegimos trabajar con el género discursivo cuento y dentro del mismo priorizamos la secuencia textual narración. Voy a leer un ejemplo de uno de los posibles recorridos que haga el niño. Por ejemplo, si elige hacer el recorrido 159, porque por el 5 siempre tienen que pasar, la actividad 5 dice, elige el título de tu cuento. La actividad 1 dice, diseña la tapa de tu cuento. Y la actividad 9 dice, elabora el texto narrativo en algún soporte, papel o digital, para compartirlo con los niños de otras clases. No olvides las ilustraciones de los personajes. Es el docente quien elabora estas 9 actividades para poner en los escaques y las va a ir organizando de manera tal que queden equilibradas en los distintos ejes para que las 3 actividades por las cuales tiene que pasar el alumno impliquen un desafío y una puesta en práctica de lo que queremos, de la propuesta de escritura que estamos haciendo. Bueno, y queríamos traer también a este encuentro cuáles son nuestros aliados en el aula para enseñar lengua. Bueno, los CLE, que son esos materiales, esos cuadernos para leer y escribir, que todos los alumnos de escuelas públicas uruguayas cuentan con un ejemplar. Y la plataforma de Lengua Crea, que surgió el año pasado. Es importante que en nuestra hoja de ruta del equipo de lengua de contenidistas está trabajar, quizás confeccionar algún OA donde se explique como un formato de manual, pero quizás más amigable, el funcionamiento de la plataforma. También, a continuación, yo les voy a dejar una lista de recursos que de alguna manera están ligados con actividades en los CLE. De alguna manera, sí, el maestro puede elaborar esos talleres, ¿no?, para trabajar determinado género textual, tomar esos materiales y trabajar quizás con un OA, trabajar con el cuaderno para leer y escribir, en esa secuencia didáctica para enseñar a escribir de una forma más específica. Bueno, por aquí les dejamos una lista de recursos para complementar la tarea en el aula. Bueno, y para ir finalizando esta exposición, quisimos terminar con una sonrisa, pero también con dejarlos reflexionando. Les dejamos unas historietas de Quino, donde el personaje de Mafalda nos hace reflexionar y nos interpela mucho
como maestros en relación a nuestras propuestas de enseñanza, específicamente de escritura. Los dejo entonces con Mafalda. También como otro recurso sugerido, encontramos esta mesa redonda, este video de una mesa redonda, donde diferentes actores relacionados con la educación, entre ellos Ariel Cuadro, Olga Belocón, reflexionan sobre la importancia de el proceso de enseñar sistemáticamente la correspondencia entre fonema, grafema en el proceso de adquisición de la lengua escrita. Compartimos con ustedes la bibliografía que utilizamos para la preparación de este encuentro. Bueno, les dejamos nuestros contactos a este mail. Nos pueden escribir al equipo de contenidistas de lengua. Nos pueden escribir realizando todo tipo de sugerencias. Es muy importante que ustedes, maestros dinamizadores, o sea, maestros que están en territorio, puedan sugerirnos temas, contenidos para trabajar. Supónganse, tal comunidad está trabajando sobre artículos de divulgación científica y quiere, por ejemplo, 1A sobre la temática. Bueno, lo realizamos. Creo que es muy importante, si bien los maestros contenidistas tenemos nuestra planificación anual, o sea, lo que nos planificamos al inicio del año, creo que es muy importante que ustedes nos acerquen temas, nos acerquen inquietudes, nos acerquen sugerencias. Por eso el mail. También le pueden escribir a nuestra directora, coordinadora de portales educativos, maestra Patricia Pacheco, a la dirección de mail que dejamos en la presentación. Bueno, fue un placer realizar esta exposición con mi compañera Elena Fierro y bueno, solo resta decir muchas gracias y estamos a las órdenes.